del- la parte pancreático-biliar. Siempre que hablan de pancreático-biliar, lo asocian como un conjunto, como un segmento. Oye, váter. Tanto así que en las entidades quirúrgicas, en entidades gastroenterológicas de los hospitales de todo el mundo, hay una división que es biliopancreático. Biliopancreático, biliopancreático. Como hay una división gástrica, solamente gástrica, hay una división biliopancreática. Y hay una división coloanal, ¿no? Que se refiere a la parte del esfínter anal. Cuando hablamos de esto, de esta clase de ahora, la secreción pancreática y la secreción biliar, nos estamos refiriendo básicamente a dos órganos, ¿no? El páncreas, en primer lugar, este páncreas, este órgano retroperitoneal, que se ubica justo por detrás de los grandes vasos, en la cual la cola, que va justo hasta el ángulo esplínico, hacia el lado izquierdo, cuerpo y la cabeza, que está firmemente adherida a todo el marco duodenal. Segunda, tercera y cuarta porción de duodeno están firmemente adheridos. No se pueden separar anatómicamente si no es con disección, ¿no? Si no es acorde. Es tanto así la unión que lesiones de la cabeza del páncreas o lesiones de la segunda o tercera porción de duodeno necesariamente se tienen que sacar todo junto. Esto hace una complejidad quirúrgica a la hora de abordar estos temas. El páncreas, por un lado, ese órgano retroperitoneal, y que se va más hacia atrás, la sintomatología es más posterior, más lumbar, y por otro lado tenemos la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, que se ubica todos debajo de su reborde costal. Si ustedes se palpan el reborde costal derecho, es decir, la costilla, por debajo algunas personas se pueden palpar ligeramente el borde romo hepático. No se palpa el borde romo hepático, muy ligero algunos, pero sí se proyecta a ese nivel la vesícula biliar, del lado derecho, ¿no? Justo con la línea medio clavicular. Este páncreas tiene una función endocrina, que ya lo vieron, insulino, glucagón en la parte de la patología, y lo que vamos a ver ahora es la función exocrina, es la función, es la secreción que da hacia la luz del tubo digestivo, hacia la luz de la segunda porción duodenal de la ampolla vaca, ¿no? A través de sus dos conductos, el Wilson, el principal, el Santorini, el accesorio. Tienen la característica de que esta secreción, esta producción pancreática, va a drenar a través del Wilson y del Santorini hacia una desembocadura común con el colédoco. El colédoco, que viene del hígado, el hígado tiene sus dos hepáticos, sus dos ramos hepáticos biliares, se juntan y forman el colédoco. Al colédoco llega el cístico de la vesícula. El colédoco sigue y se inserta al final en el duodeno. En esa inserción del duodeno se junta con el Wilson y hace una desembocadura común. Esa desembocadura común está rodeada y se le llama una ampolla, y está rodeada por una musculatura, ¿no? Por eso una ampolla de Vater y una ampolla a nivel del esfínter de Oddi, ¿no? La secreción del jugo pancreático específicamente puede llegar al 1,5 litros. Si habíamos visto que el estómago es ácido, el páncreas es todo lo contrario, totalmente alcalino, justamente para contrarrestar esta acidez, pero siempre teniendo en barrera, ¿qué cosa? ¿Qué esfínter tenemos de barrera? El píloro, ¿no? El píloro es el principal. Siempre que el esfínter piensen que hay pHs diferentes en uno y en otro lado. Este páncreas, que es predominantemente alcalino, en su jugo alcalino va a tener, es alcalino gracias al bicarbonato que produce su ducto, y va a tener también las enzimas digestivas, ¿no? Para la digestión específica. ¿La digestión de qué? La digestión a través de tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, a través de las amilasas, a través de las lipasas, las esterasas, las fosfolipasas y otras nucleasas, factores reguladores. ¿Todo para qué? Para digerir proteínas, carbohidratos y lípidos. Es decir, el páncreas produce enzimas
para digerir esto. Todo lo que comen recae sobre estos tres tipos, ¿no? O lo que comen o es proteico, o es carbohidrato, o es lipídico. Entonces, ¿quién interviene en la mayor parte de la digestión de los alimentos? El jugo enzimático pancreático. Cuando no hay una buena digestión, no hay una buena función pancreática, no hay una buena digestión y se producen todos los problemas en este proceso. Claro que no solamente estos son los fundamentales, ¿no? Tenemos también para romper, para desenmascarar las proteínas, el ácido, tenemos las sales biliares de la bilis para la parte lipídica, pero esto es fundamental. Ahora, estas enzimas son enzimas poderosas, son enzimas fuertes para poder digerir esto. Y la más fuerte, o por así decirlo, la que activa todas, es la tripsina. Entonces vamos a tener nosotros que estas enzimas son secretadas de manera inactiva. Es decir, en el páncreas, en el acino pancreático, están secretadas inactivamente, no funcionan. Pero cuando llegan a la luz intestinal, a la segunda porción del duodeno, en el borde del cepillo, en la mucosa, hay una enterocinasa, que es la que la activa. Estas enterocinasas activan a la tripsina, y a la tripsina la vuelve activa, y la activa en general empieza a activar a todas. Tanto es el poder activador de la tripsina que existen también inhibidores de esta tripsina. Entonces el tripsinógeno inactivo, gracias a esta enterocinasa, enteropeptidasa, se activa tripsina, y esta tripsina a su vez empieza a activar al resto, ¿no? ¿Dónde están estas enteropeptidasas? En el borde del cepillo, en ribete de la segunda y tercera porción duodenal. Si estuvieran dentro del páncreas, ¿qué pasaría? Si esta enterocinasa, por algún motivo, esta enzima ingresa al esfínter retrógradamente, empieza a activar las enzimas. Y las enzimas que eran inactivas se secretan activamente y produce lo que es la pancreatitis. Es decir, sus mismas enzimas salen ya activas, se activan inmediatamente y se empieza a autodigerir el páncreas. Esta es una enfermedad grave con mortalidad del 10 al 15%. Usualmente se da cuando, por procesos, cuando tienen cálculos en la vesícula, y una de esas piedritas, esos cálculos de colesterol, tienden a obstruir, bajan por el cístico, bajan al colédoco, y como se acuerdan que les dije que es una desembocadura común, el Wilson y el colédoco, tienen la mala suerte de que esa piedrita se enclava en esa zona. Al enclavarse en esa zona causa un proceso inflamatorio y no deja pasar ni jugo pancreático, ni bilis, ni la bilis hepática biliar. Y cuando se produce ese fenómeno obstructivo inflamatorio local, esta enterocinasa empieza a actuar localmente y activa a estas enzimas, y se produce la famosa pancreatitis. Por eso es un peligro llegar a este punto cuando el paciente tiene ya litiasis vesicular. Ese es el principal factor, ¿no? Hay factores también alcohólicos, factores quirúrgicos, o sea, por otros motivos por los cuales también se inactivan las enzimas pancreáticas. En el Perú, en Latinoamérica, usualmente es por cálculo, pero si se va a Europa, la incidencia de pancreatitis es por alcohol. Por alcohol y una ingesta de alimentos copiosa, ¿no? Los buffets. Entonces nosotros vamos a tener, ¿se acuerdan que habíamos dicho el acino tanto salival, que tenía un acino y un ducto, ¿no? Y acá células en la parte ductal, y en la parte acinar también las células. Acá se va a producir lo que habíamos dicho, las enzimas. Esta es en la parte salival. La parte pancreática es lo mismo. En el acino se producen las enzimas, mientras que en el ducto el bicarbonato y bicarbonato. Sí. La alcalinización. ¿Se produce mediante qué? Mediante este fenómeno, ¿no? El mismo fenómeno del CO2 más el agua a través de la anhidrasa carbónica, produciendo bicarbonato ricamente alcalino, ricamente jugo pancreático, y produciendo y excretando agua.
Es decir, le da volumen, le da cantidad, le da alcalinidad a este líquido. ¿Qué va a estimular la secreción pancreática? Los estímulos van directamente a través de las hormonas, la acetilcolina, secretina y colecistoquinina. Ese es el acino, ese es el ducto. Vemos que a nivel acinar siempre son secretadas las enzimas y a nivel ductal el bicarbonato y el agua, ¿no? Acinar a través de ¿qué? De la acetilcolina, la colecistoquinina, y la secretina actúa directamente a nivel del ducto. Esta secretina del polipéptido de 27 aminoácidos, secreción ductal propiamente, producida por las células S, y la secretina es ácido. se activa cuando hay acidez. Cuando este píloro empieza a aperturarse, a producirse el vaciamiento gástrico de este bolo ya mezclado y triturado y empieza a pasar a la primera, segunda porción ácido, esta acidez, que mientras más fuerte sea, menos de 4.5, es más fuerte el estímulo, empieza a hacer que se produzca el jugo pancreático a expensas de secretina, ¿no? O sea, mientras más ácido sea, más jugo pancreático habrá. Por eso algunos procesos, cuando tienen procesos úlcero duodeno-gástricos, las úlceras, el tratamiento usualmente es dieta y asociados a inhibidores de bomba para evitar reducir la producción de ácido. Cuando se produce esto, le dan medicamentos, omeprazol, ranitidina. Estos inhibidores de bomba disminuyen la acidez, disminuyen la acidez a tal punto que ya no se activa mucho este proceso de secreción pancreática y se produce cierto grado de indigestión. O sea, mejor dicho, por un lado le mejoras la acidez, la sensación de las úlceras, pero por otro lado le das un proceso de indigestión que come cualquier cosa, rápidamente se distiende, se llena de gas, no tolera comer líquidos ni grasas, porque estás bloqueando, si estás solucionando uno, estás bloqueando otro mecanismo, ¿no? Que se activa justamente cuando hay ácido. Entonces, a menor ácido a nivel duodenal, segunda porción fundamentalmente, las células S se activan positivamente y se produce la liberación de secretina, ¿no? Contrariamente, cuando ya se hace esta parte ya se hace muy alcalina, se disminuye su secreción, ¿no? Muy lento. Entonces, esto es comparativamente para ver cómo el jugo pancreático de este lado, el jugo pancreático, como miren el bicarbonato, como llega a 120 aproximadamente, mientras que en la parte sérica está 24, 25, ¿no? Cuando se toma un agar, el bicarbonato 24, 25, y como el jugo pancreático es alcalino netamente, igual que el salival, ¿no? Esta colecistoquinina, ya hablamos de la secretina que actúa a nivel ductal. Ahora, la colecistoquinina, polipéptido de 33 aminoácidos, secreción acinar. Si la secretina actúa en el ducto, en el acino actúa la colecistoquinina a través de las células y producida se dice duodeno y yeyuno, ¿ya? Y su estímulo de la colecistoquinina son los ácidos grasos y las proteínas, que hay a nivel de la luz, ¿no? Este es el acino pancreático, es decir, la cabeza de acá del acino, la producción enzimática, y tiene sus diversos receptores de acetilcolina, receptores de colecistoquinina, de secretina, de polipéptido inhibidor vasoactivo. Todos estos receptores, por un lado, se van a activar. ¿Por qué se activan? Por lo que hemos visto, ¿no? Grasas, proteínas. Se activan. Y al activarse, a través de los mecanismos iguales que en la célula parietal, calcio o AMP cíclico, van a empezar la exocitosis de las microvesículas para liberar las enzimas. Estas son las microvesículas, se fosforilan y se produce la liberación de enzimas. Por los dos mecanismos igualito, AMP cíclico y calcio. De igual manera que en la célula parietal, uno es más fuerte que el otro, ¿no? Una flecha es más fuerte que la otra. O sea, uno ejerce un mayor efecto liberador. Parecido a la célula parietal. ¿Qué? Entonces nosotros vamos a tener que uno come grasa,
empieza a comer grasa, empieza a comer No, proteínas. esa no es carne. Este contenido graso proteico a nivel El gástrico caracol. se hace la apertura del píloro, vaciamiento gástrico, primera porción, segunda porción, es detectado. Detecta el duodeno, puede ser parte de ayuno, estas proteínas y estas grasas, y empieza a secretar colecistoquinina. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Detecta esta cantidad y al acino, a través de esos mecanismos se produce la fosforilación ¿Qué? y empieza a liberar ¿Receptor? las enzimas, ¿no? No sé. Al igual que el estómago, el páncreas también, como drena casi 1,5 litros, también tiene sus fases. Una fase cefálica que es muy poca, que solamente se libera el 20% del contenido. Una fase gástrica, en la cual el estómago tiene todo el bolo alimenticio, lo está mezclando, triturando, juntando con el ácido, que solo es el 10%. Y fundamentalmente es la intestinal, es decir, cuando se produce el vaciamiento gástrico a través del píloro y se detecta el ácido en el duodeno, ahí se produce la secreción pancreática, ¿no? Cuando hay ácido en el duodeno, que es más del 70%, ¿no? Esa fase intestinal es la más importante, a diferencia de la gástrica, ¿no? Todo esto está comandado pues, por el nervio vago, la acetilcolina. Parasimpático. Este estímulo de acetilcolina a nivel acinar predominantemente. En general, cuando ustedes hablen de vago, van a hablar de acetilcolina. Y si hablan de acetilcolina, hablan de estimulación en general de todo. En este gráfico ven que la acetilcolina no solo estimula al ducto, también no solo estimula al acino, también estimula al ducto, ¿no? La acetilcolina en general estimula todo el proceso digestivo, ¿ya? Pero todo se ve, todo es gracias al hecho de tener las dos cosas, ¿no? Para que se produzca bicarbonato y agua, secretina, es decir, tener ácido. Y para que se produzcan colecistoquinina, comer grasa y proteínas. Claro. Ahora la colecistoquinina, esto es lo mismo, ¿no? Enzimas y bicarbonato, pero recuerden, en la parte enzimática, Claro, la parte el acino. enzimática que es la parte Acinar. de arriba del acino, es relacionada a la colecistoquinina, y la parte ductal es Secretina. solamente a la secretina. Bueno, no solamente, pero predominantemente a la secretina. Ahora, la colecistoquinina tiene otras funciones adicionales. Colecistoquinina, ese nombre fue dado porque se detectó inicialmente antes que esto, porque daba el movimiento a la vesícula biliar. La vesícula biliar, que es un órgano reservorio que se encuentra debajo del cuarto y quinto segmento hepático, es simplemente la zona donde se guarda la bilis que es producida por el hígado. El hígado produce bilis y en los periodos en los cuales no estamos comiendo, lo va guardando en la vesícula. Lo va guardando a través de estos conductos, ¿no? Conducto hepático derecho, izquierdo, y lo guarda a través del cístico y acá está siendo guardado en el cístico. Pero esta vesícula, ¿qué cosa hace? La vesícula lo que hace, aparte de guardarla, es la concentra, la deshidrata, le quita líquido. Al deshidratarla, la hace más espesa en sus componentes. A veces esta bilis, hay en patología una bilis litogénica, una bilis productora de piedras, que es cuando la vesícula por algunos motivos la deshidrata demasiado y lo que es inicialmente un líquido verde petróleo lo hace un barro, y si sigue con los mismos estímulos este barro se hace piedra, y ese es el origen de las piedras de la vesícula biliar. Obviamente dentro del contenido de la bilis fundamentalmente vamos a tener colesterol. Y el colesterol es la base de estas piedras. Son piedras de colesterol, son piedras fuertes, duras, difícilmente deshacibles con la mano, no se puede. A veces con una pinza mismo no puedes romperlas. Y pueden crecer hasta 3, 4, 5 centímetros. O sea, una piedra es un piedrón, y obstruye todo este proceso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que hacen que esta bilis líquida sea finalmente barro y piedra? Embarazos, pacientes que comen mucho colesterol, aumenta el colesterol, vuelven la bilis litogénica, y a veces son familiares, son personas que
que de por sí su hígado fabrica mucho hipercolesterol colesterol, es más familiar. ¿no? Y hace piedras, porque son pacientes que dicen, no, yo no como grasas, es hombre, no ha salido, no tiene el factor de embarazo. La progesterona también aumenta el espesor de la bilis y produce eso, ¿no? Y aquí pueden ver esta desembocadura común que les decía, la desembocadura en común del colédoco, supra, retro e infraduodenal, como desemboca y es envuelto por el esfínter de Oddi formando la ampolla de Vater acá, ¿no? Ese es el problema, que se forma la piedrita y tienen... ¿Qué piedrita sería más peligrosa, las grandes o las chiquitas? Las grandes. Las chiquitas son las más peligrosas porque las chiquitas se pueden pasar en el cístico, pueden pasar el colédoco y se pueden atracar acá, ¿no? Claro. En cambio las grandes no, las grandes se crean en el cuello, obstruyen en el vacinete vesicular, no pasa. Son las que crónicamente te dan dolor al comer grasa. Es lo que pasa, ¿no? Uno come grasa, la grasa es detectada a nivel del estómago duodeno y se estimula la colecistoquinina, el movimiento vesicular. Colecistoquinina, ¿no? Quinina, colecisto significa movimiento vesicular, de ahí viene el nombre de CSK. Entonces come grasa, se estimula la colecistoquinina, es decir, el movimiento vesicular, se contrae la vesícula tiene una pared muy delgada, tiene un músculo, empieza a contraerse para botar la bilis que ha sido guardada, pero como tiene la mala suerte de que forma una piedrita, la piedrita tapa el conducto, tapa justo el bacinete de desembocadura del cístico y no puede botar la bilis. Si la ingesta de grasa es abundante, el estímulo es más fuerte la contracción. Esa contracción excesiva es lo que se define como cólico biliar. El paciente come grasa y a los 20 minutos, 30 minutos empieza con un dolor que va justamente en la zona vesicular, que es simplemente la contracción de la vesícula en tratar de vencer esa piedra obstructiva de esa zona. Ese es lo más frecuente y lo que hay, ¿no? Por eso la importancia de entender por qué se produce eso. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Bueno, tiene esto, no coma grasa. Si no come grasa, no hay estímulo de colecistoquinina y no duele. El paciente no come grasa un tiempo, pero siempre llegan a comer finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se indica en esos casos? Es el tratamiento de las piedras o litiasis vesiculares de la resección. Se saca toda la vesícula con el contenido, es decir, con las piedras. La bilis sigue produciéndose en el hígado, ¿no? Pero ya no la guarda, ya no tiene su reservorio. ¿Qué funciona del reservorio? Este colédoco, estos hepáticos comunes y este colédoco hace las veces de vesícula. Porque esta estructura vesicular a la histología, el colangiocito, es igual que el de la vesícula, que el del páncreas, histológicamente hablando. Solamente que el de ella, probablemente el de la vesícula, tiene un factor de deshidratación, de concentración mucho mayor de absorción de agua que tanto el colédoco como el bulso. Pero por eso, pero histológicamente, a microscopio, son casi igual, son casi lo mismo. Por eso es que se agrupan como bilio pancreático, ¿no? Ahora, siempre, pero sin vesícula puedo vivir, claro, ¿no? La bilis se sigue produciendo. Ya no se guarda en la vesícula, pero se guarda en el colédoco. No a la misma cantidad, en menores cantidades, y por eso el paciente tiende a comer, después de ser operado de vesícula, un poco menos de grasa. Porque siente que si come mucho, se distiende, se llena de indigestión. Y sin quererlo el paciente, deja de comer, ¿no? Come igual, pero ya no tanto, ¿no? Sí, come La igual, secreción de bilis puede llegar a 1 litro, va a depender obviamente del estímulo que haya. Sus funciones, digestión y absorción de grasas. O sea, es necesaria la vesícula, tanto desde recién nacido hasta la persona mayor, para digerir grasas. Sin eso no se puede digerir grasas. Entonces, si hay una piedra enclavada ahí, o que se está haciendo la función de válvula a la piedra, el paciente tiene intermitentemente periodos de indigestión. Indigestión a base de grasas, ¿no? Come grasa, se distiende, dolor, no pasa. Favorece la bilis, ¿no? Ayuda a la digestión de las grasas. ¿A través de qué? Emulsificándolo, ¿no? La emulsificación es cuando ustedes mezclan agua y aceite y lo mezclan fuertemente. Esa se forma como una de bola. aceite
se parte en micro burbujas chiquitas, ¿han visto? Sí. Un montón de burbujitas chiquitas, la emulsificación, ¿no? Sí, Es decir, formar gotitas. una burbuja grande de aceite la parten en 10, varias. 15 burbujitas. Bioquímica. Y a través de esto se favorece la miselenización de la parte grasa para favorecer su absorción, ¿no? Vancouver, ¿no? Bueno, y también la excreción, a través de la excreción de la... No solamente es en el proceso digestivo de las grasas, sino también la excreción de ciertos fármacos. En la bilis se excretan ciertas toxinas. Nosotros tenemos el hígado, eso lo vemos el miércoles, pero al hígado va a entrar toda la sangre que se ha recogido del intestino delgado con todos los nutrientes, ¿no? A través de la vena porta, ingresa todo, ingresa la sangre arterial a través de la arteria hepática, pero la única estructura que sale es la vía biliar, ¿no? O sea, todo entra menos la vía biliar está saliendo. Esta vesícula que se ubica ahí en el segmento 4/5 subhepático tiene una capacidad de 60 centímetros, o sea, esa es la cantidad que puede haber ahí. Su función es absorción de agua y obviamente sodio al absorber agua, o sea, deshidratar a la bilis. Incrementa las sales biliares o ácidos biliares también, colesterol y bilirrubina. Y lo deshidrata tanto que lo puede concentrar hasta 20 veces su valor. Esta es la composición de los ácidos o sales biliares. Fundamentalmente ácidos biliares en un colesterol, como en 10, fosfatidilcolina y colesterol. Los ácidos biliares finalmente son colesterol pero transformados, ¿no? Que lo vemos ahorita ya. Vean acá la bilis hepática, o sea la bilis que es producida en el hígado. Solo para remarcar que cómo lo concentra. Tenemos de ácidos biliares, sales biliares en 1, y cuando se concentra la bilis vesicular como en 6. Lo deshidrata. La vesícula deshidrata la bilis y la concentra. Este es el colangiocito, un colangiocito, una célula básica de la parte vesículo pancreático. Cómo absorbe agua, ¿no? Esta colecistoquinina, que es fundamentalmente, se estudió inicialmente como una contracción vesicular, no solamente hace que se mueva la vesícula, también controla la apertura del píloro para producir un vaciamiento gástrico controlado, moderado. Hace que el esfínter de Oddi también se aperture, es decir, va manejando los contenidos tanto del bolo alimenticio ácido con el píloro, el esfínter pilórico controlando también la secreción pancreática. La colecistoquinina te maneja el pH, porque va abriendo el esfínter de Oddi, va secretando bicarbonato, te va abriendo el píloro, te va secretando ácido y va controlando un pH adecuado para la luz duodenal. Siempre recordar que el estímulo fundamental para que haya colecistoquinina es grasa. También proteínas, pero fundamentalmente grasa. Si el paciente no come grasa, no le va a doler la vesícula, así tenga piedras, ¿no? O cálculo. Dentro de la bilis, la composición fundamental de la bilis son los ácidos biliares o las sales biliares. Y las sales biliares vamos a tener que vienen del colesterol, ¿no? El colesterol en el hígado, por una hidroxilación, la 7-hidroxilasa, se mezclan con el cólico y que no es desoxicólico, ¿no? Con glicina y taurina. Estos son combinados y son eliminados a través de la bilis. Como les decía, la bilis es necesaria para digerir grasa, siempre, siempre. Y se van eliminando y se van combinando acá, cólico que no es desoxicólico, formando los ácidos biliares primarios. Están en la vesícula, se contrae la vesícula por la colecistoquinina, pasa al colédoco, llega a la luz duodenal, ahí está el contenido graso proteico por el cual se ha estimulado la colecistoquinina, se produce la digestión grasa
y en el duodeno empieza a viajar el bolo ya mezclado con esta bilis, duodeno, yeyuno, ilio, se produce la absorción hasta cuando llegan a intestino delgado, ilio, ya llegando al colon, donde se produce una reabsorción por un transporte activo secundario. Y a esta reabsorción va hacia la porta, hacia la vena porta y regresa nuevamente al hígado. Entonces hace una circulación desde el hígado, se produce la bilis, va a la vesícula se excreta al duodeno, se mezcla con el bolo, hace su función, sigue duodeno, yeyuno, ilion. En el ilion es reabsorbido con gasto de energía, regresa a través de la vena porta reabsorbido hacia el hígado y nuevamente hace el círculo. Circulación enterohepática de las sales biliares. Pregúntale. No todo se reabsorbe en el ilion y parte se sigue eliminando. Esa parte que se sigue eliminando se sigue conjugando y a esa conjugación que se conjuga ya en el colon se le llama desoxicólico y litocólico. Okay. De aquí la importancia del colesterol para esta función, ¿no? Esto es lo mismo donde es la parte de ácidos o sales biliares primarias, ácidos o sales biliares secundarias en el colon. ¿Cuáles son las funciones? Una acción detergente, disminuyendo la tensión superficial, ayuda a fragmentar Sales ácidos biliares. forma las micelas, la A micelas para transporte de formando las colesterol. micelas. Ah, micelas transporte de La colesterol. mayor parte se reabsorbe en el ilion, ¿no? Se reabsorbe con gasto de energía, pero también una parte de manera pasiva. Y siempre a nivel del ilion terminal. Sales Por eso, biliares. cuando hay enfermedades de ilion terminal, usualmente linfomas, tuberculosis, enfermedad de colitis ulcerativa, estas enfermedades afectan el ilion terminal. Y al afectar esto, disminuyen la reabsorción de sales biliares y te da un problema de indigestión por mala reabsorción de sales biliares a nivel del ilion distal. Pero lo que pasa, lo que va pasando, que es un porcentaje 10% que no se está reabsorbiendo, se conjuga, da los ácidos biliares secundarios y se puede, y es eliminado y no captado por este transportador activo, ¿no? Los problemas de ilion que les mencioné, si el peristaltismo está aumentado, no le da tiempo a la reabsorción. ¿Por qué se estimula el peristaltismo? Usualmente problemas parasimpáticos, estrés. Ya. Esta es la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Ahorita. Estoy terminando mi cosa de epidemia. Entonces en teoría hoy. La motilidad de la vesícula está dado fundamentalmente la contracción por la colecistoquinina, dado Sí. por la ingesta de grasas y proteínas, ¿no? Ya, ok, chao. Acá es la formación. Ahora, pueden tener la mala suerte de que no solamente existan piedras acá en la vesícula, pueden existir piedras también en la vía biliar principal, es decir, en el colédoco o incluso en la vía biliar que está dentro del hígado. Eso ya, bueno, es mala suerte, ¿no? ¿Qué causa esto? Cuando se concentra mucho, cuando demasiado colesterol en la bilis, es decir, por la ingesta. La inflamación del epitelio, a veces se forman pólipos también. Pólipos es en la parte epitelial, la mucosa empieza a hipertrofiarse y forma pólipos, que es una hipótesis del desarrollo de cáncer también de la vesícula. Y estos finalmente hacen un problema obstructivo y malogran, dificultan la secreción vesicular. Al dificultar esto hace la indigestión, ¿no? Laptito. ¿Alguien me ha hablado de vesícula acá? No. Está totalmente claro. El intestino delgado, fundamentalmente cuando hablamos Si alguien me ha quitado la de vesícula. duodeno, yeyuno, ilion, vamos a hablar de absorción. Yo he visto la vesícula. Solo absorción. Lo vimos. Tanto así que absorción Ah, es sí. una clase y si muchos lo toman como la principal función del tubo digestivo, ¿no? La absorción, la nutrición. Esta parte solamente es para ver la parte estructural del intestino delgado. El intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. El duodeno
que es una parte muy importante por las presiones, porque a nivel duodenal en la segunda porción desemboca el páncreas, litro y medio, desemboca la bilis, otro Ya litro, creo que litro y medio, 36 desemboca todo el milímetros de vaciamiento mercurio. gástrico, o sea, todo lo que han comido mezclado con saliva, mezclado con Riesgo ácido acumulado gástrico. es Entonces, RA. esta parte duodenal en volumen y en presiones es importantísima porque ahí Absoluto, va todo, absoluto. toda la gran cantidad de volúmenes. El estómago, claro, es importante, pero el estómago es grande, es ancho, tiene 3 capas musculares, el intestino delgado no. Esto le da la gran importancia al duodeno, fundamentalmente pues la segunda porción, ¿no? El yeyuno ilium ya su función es netamente absortiva. Vamos a encontrar secreciones a través de las glándulas de Brunner que va a tener un estímulo siempre por acetilcolina a través del vago. La secretina para disminuir esta acidez. Vamos a tener en el yeyuno grandes, esta mucosa, estos repliegues celulares. Estos repliegues celulares se van a hipertrofiar y van a formar las grandes vellosidades para aumentar la superficie. Para absorber, para aumentar la reabsorción de todo el contenido que está pasando, ¿no? En estas vellosidades van a estar mezcladas las células principales de acá, es el enterocito. El enterocito es al intestino delgado, el colangiocito es a la vía biliar pancreática, la célula parietal principal al estómago, acá es el enterocito. Y entre los enterocitos hay células caliciformes que van a ir formando moco, porque ya este contenido duodenal ya es pH neutro ligeramente alcalino. Ya no es ácido, ya no estamos hablando de ácido. Acá estamos hablando ya de absorción, ¿no? Ahorita no tengo billete. En el ilium, a diferencia del yeyuno, ya empiezan las placas de Peyer, ya empieza todo el proceso Guárdalo de defensa. No, te avisa cuando El enterocito, fundamentalmente las células de Panet, las células de la mucosa, las células caliciforme, tienen una vida media muy corta, de 5, 6 días. Es decir, tienen un desgaste, estas células que se van formando y van formando las vellosidades, y van metiéndose y van formando las glándulas. Las células se van diferenciando muy rápidamente en enterocitos, en células caliciformes, la célula madre, en enterocitos, célula caliciforme, en células de Panet, y van desarrollándose y se eliminan. Es tanta la eliminación que se dice que en unos 10 días una persona joven puede haber cambiado toda la parte epitelial. Toda la parte epitelial del intestino delgado. Es tanto así que tienen heridas o lesiones o úlceras endoscópicamente demostradas. A los 5 o 6 días ya no hay rastros de esto, porque ya ha sido cambiado. ¿Y qué se hace con esas células muertas? Ese enterocito, esas células de mucosa, todas van a formar el contenido del volumen de las heces, ¿no? Intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilium. Estamos hablando de 4 a 6 metros, dependiendo pues la persona, ¿no? La secreción es de casi 2 litros al día del enterocito, formando una solución líquida, o sea, todo el bolo que ha sido mezclado con el ácido, con la saliva, con el jugo pancreático, con el jugo biliar, todo se va mezclando y se va mezclando en este líquido que es producido también en el intestino delgado para que una fina capa se establezca sobre todas estas microvellosidades y favorecer así su absorción. Es decir, su secreción es para favorecer su absorción. Siempre en pH alcalino, ¿no? Por el jugo pancreático, ¿no? Cáncer pico. El jugo intestinal no contiene enzimas importantes, salvo la enterocinasa, que es la que ha activado pues, a la tripsina, ¿no? Al jugo pancreático. Corta la pregunta lo que quieras. Estas enzimas se encuentran en el borde del cepillo Sí, aquí. y forman pues este vehículo acuoso que facilita su absorción. Al igual que en el estómago, tenemos movimientos del intestino delgado. Cuando no se come, cuando se está en ayuno, Yo también lo el uso. complejo motor migratorio, Eso lo hay 3 en- fases, en ¿no? la vida. Igual, muy Porque parecido es al mal. intestino, Me al imagino estómago. por eso.
¿ya? Y la fase 3 es siempre la más activa. Dura igual que en el estómago 2 horas. ¿No? Y después de la comida ya se dan contracciones segmentarias, contracciones tónico y fáciles. Ven acá una contracción al lado derecho, una contracción tónica, tiene un tono, tiene un cierto diámetro pequeño, mientras que en el lado al costado está la parte relajada, ¿no? No tiene ningún movimiento, simplemente está relajado. Y acá el peristaltismo y la segmentación, ¿no? El peristaltismo siempre está de manera, si lo ven desordenada, la segmentación es al azar. Uno es para avance y otro es para mezcla. El peristaltismo siempre es cráneo caudal, ¿no? De la boca al ano para en el sentido de las fibras para que vaya moviéndose todo en esa dirección. La segmentación no es simplemente mezcla, puede ser indistinta, arriba, abajo. Su intención no es sea por el mover ano. el polo, sino simplemente ir mezclando y distribuyendo esa solución acuosa en todas las velocidades para favorecer su absorción. La siguiente clase tocamos la parte de fisiología hepática. ¿Ya? Gracias. Completamente. ¿Qué?